Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, estás escuchando otro episodio del podcast Indomable y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es sumamente relevante y además para muchas de las personas que me están escuchando, porque somos todas de una u otra forma activistas, todas estamos involucradas en algún tipo de causa, ya sea dentro de nuestras organizaciones o a nivel más general, a nivel social, estamos involucradas en causas que queremos impulsar para tener una sociedad más justa y mejor y más sostenible para todas las personas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el rol de las mujeres en las políticas, pero más específicamente la violencia que sufrimos las mujeres que estamos en la política o que estamos asumiendo algún tipo de cargo de liderazgo en espacios públicos, en espacios políticos. Y para tener esta conversación, hacerla todavía mucho más interesante, invité como invitada especial a una colega, coach también, que tiene un puesto de liderazgo en una de las universidades más importantes en Costa Rica y que además es una buena amiga mía. Hemos tenido estas conversaciones y conversaciones similares en otras ocasiones, así que me pareció que era la persona ideal para poder compartir este diálogo conmigo el día de hoy. Ella es Stephanie Fallas, así que Stephanie, bienvenida al programa y muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Virginia. Encantada de ser parte de esta nueva temporada de tu trabajo, el cual admiro y reconozco muchísimo porque ocupamos más voces como la suya, dando luces a muchas mujeres y dando luz a este mundo en temas de igualdad, de respeto, de compromiso social, y en ese sentido pues me siento muy honrada de compartir aquí con usted hoy y con toda la comunidad que le sigue en sus redes, así que dispuesta aquí a tener una conversación de poder y de Sí. luz para muchas personas también. Muchísimas gracias, Stephanie. Contanos, para conocerte un poquito, contanos vos, un poco sobre vos. ¿Quién es Stephanie? Gracias. Bueno, yo, bueno, todavía tengo 39 años. Eh, Creo que asumí un cargo de autoridad en la Universidad de Costa Rica siendo joven. Y esto me ha permitido pues encontrarme también conmigo misma, despertando muchas competencias, despertando pasiones también sobre muchos temas. Y esto creo yo que me ha permitido pues conocerme todavía mucho más en un ámbito donde tengo la posibilidad de desarrollar muchas acciones a favor de las personas o de las poblaciones que más lo necesitan. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los condicionamientos sociales, cuáles son las condiciones socioculturales que hace tan difícil que las mujeres podamos acceder, pero además ejercer cargos políticos dentro de las instituciones, pero también a nivel social? Claro, bueno, me faltó en la introducción mencionar que además, bueno, yo soy madre de dos hijos, un niño de 11 años, una niña de 7 años, tengo mi esposo, mi pareja, que es la persona pues, que me da soporte en todo y casi que podría decir que es mi asesor político también, porque, porque menciono esto en este momento y con respecto a a la construcción social de la participación de la mujer en esos espacios. Bueno, normalmente creo yo que una de las limitaciones más importantes es el no tener los apoyos, ¿verdad? En el caso mío, yo he contado con el apoyo de la familia, no solo de mi esposo, sino también de mi familia cercana, porque la responsabilidad del cuidado y de la maternidad implica una parte importante de tiempo, ¿verdad? Todo lo que es la economía, los cuidados de la casa, la protección o el cuidado de los hijos, y las hijas. En un puesto de estos, el tiempo hay que ver cómo logra uno coordinar todo, ¿verdad? O tratar de coordinar o abarcar todo lo que se pueda
en un día que solo tiene 24 horas, ¿verdad? Y donde ahí tenemos que descansar, tenemos que hacer un poco de actividad física, tenemos que atender a nuestras familias, atender el trabajo y todo lo que eso implica. Entonces, una de las principales situaciones o limitaciones sociales tiene que ver con esa responsabilidad que asumimos las mujeres. Entonces, si no tenemos apoyo, respaldo de la familia, en mi caso, que es lo que a mí me da confianza, sobre todo para el cuidado de mis hijos, hubiese sido muy difícil para mí haber tomado esa decisión. Pero como contaba, porque fue también una decisión familiar, ¿verdad? No fue solo que, yo quiero, voy a participar y me voy a ciegas. No, yo para decidir estar y participar en una campaña electoral y luego, bueno, quedar electa y asumir el cargo, significó una decisión de familia, ¿verdad? Y a partir de esa reflexión familiar, yo dije, bueno, cuento con la base para poder asumir esa responsabilidad. La respuesta fue sí, por eso estoy aquí, ¿verdad? Creo que esa Interes- fue la primera. La Interesante, solo primera, un comentario sobre eso. No conozco a ningún hombre, excepto tal vez en algunos casos los que se lanzan a la presidencia del país, de que consulten a su familia para tomar una decisión sobre una promoción o sobre algún puesto de liderazgo dentro de sus organizaciones, instituciones o incluso a nivel social. Normalmente notifican, o sea, dicen, me estoy lanzando y lo que necesito es esto y esto y esto, y que entonces mi esposa, ¿verdad? Sobre todo en parejas heterosexuales, mi esposa me apoya y ponga todo, y no solo que asuma todas las responsabilidades que ya venía asumiendo, pero sino además que juegue el rol de primera dama, por decirlo así, en cualquiera de los puestos políticos que esa persona, normalmente hombre, decida asumir. Pero es interesante que las mujeres sentimos que necesitamos consultar, tener la aprobación y el apoyo de nuestras familias para poder apostar y para poder, digamos, postularnos para ese tipo de cargos, porque los hombres no necesitan hacerlo. no lo hacen, porque de una vez asumen que su paternidad puede ser una paternidad asumida en tiempo parcial. Nosotras asumimos una maternidad a tiempo completo y en mi caso yo tuve que tomar esa decisión y por supuesto que tenía que hacerlo en familia. O sea, no podía decir, bueno, no, yo me propongo y a lo que venga y ahí ya resolvemos. No podía tomar de una decisión así porque lo sentía irresponsable, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de esa limitación social que también tenemos en cuanto a esa responsabilidad que ejercemos sobre la familia y cuando tenemos sobre todo hijos o que tenemos que cuidar a alguna persona con algún tipo de discapacidad o adulto mayor, porque también recae eso en las mujeres, ¿verdad? En la sociedad costarricense hay diferentes estudios donde se dice que las mujeres, bueno, estamos sosteniendo una economía que no se paga y estamos ejerciendo oficios de cuidado que no son reconocidos, ¿verdad? Es lo que le llaman la cuenta élite, la cuenta satélite, donde efectivamente no se reconoce ese trabajo que aportan las mujeres. Ujú. Así es, y no solo en Costa Rica, realmente en todas partes, o sea, en absolutamente todas partes. Y eso es uno de los principales obstáculos, la asunción, o sea, se asume en el sistema patriarcal en el que vivimos de que el principal rol de las mujeres es doméstico. Es en la casa, es con la familia, es la crianza de los hijos, es la atención de la pareja, el cuidado de las personas mayores y que por tanto todo el resto de cosas son en caso de que les sobre tiempo y les sobren energías. Y como los puestos políticos son puestos sumamente demandantes, son posiciones, los puestos de liderazgo en general son demandantes, son estresantes, son digamos, no son, como decís, son de tiempo completo, no son de cuando tengas chance, cuando tengas tiempo, sino que tenés que estar ahí, tenés que resolver y tenés que responder hasta a distintas situaciones y no son negociables. Entonces se asume de entrada que como el principal rol de las mujeres es doméstico, no pueden, no tienen la capacidad en términos de condiciones, empecemos por ahí, en términos de condiciones de postular un puesto político. Pero más allá de eso, incluso cuando tienen el respaldo, incluso cuando deciden hacerlo con respaldo o no, incluso cuando a lo mejor no tienen ese nivel de responsabilidad y de todas maneras lo hacen, hay otro montón de factores socioculturales que hacen que incluso estando en ese puesto, sea mucho más difícil para una mujer ejercer ese tipo de liderazgo y sobre todo en términos políticos que para los hombres. Sí, por ejemplo, otra de las limitaciones sociales que tenemos es que normalmente estos espacios en su mayoría están conformados por varones, ¿ya? Entonces,
es aprender a trabajar con ellos ahí, a tomar decisiones. Y ya los hombres, no sé, por su formación, por el mundo en el que se ha construido a favor de ellos, de su realización, nosotras entramos ahí y pareciera como que más bien nosotros llegamos ahí a quitarles campo a ellos, ¿verdad? Como que más bien, nosotras estamos invadiendo el espacio que corresponde a ellos. Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar. Y por eso ocupamos, ¿verdad? Que más mujeres se animen y que a pesar de que tengamos esos temores, eh, creo que tenemos que acercarnos más a ellos. Porque no significa que el hecho de que, bueno, son mayoría, en el caso en el Consejo Universitario, la mayoría son caballeros los que están acá, pero aunque haya mucha energía masculina, ¿verdad? En este espacio, no significa que nuestra energía como mujeres o esta energía femenina se vea disminuida solo porque somos minoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde está la capacidad de nosotras, de cómo lograr hacer equipos, de cómo podemos lograr convencer y dirigir la mirada a este otro punto de vista. Y entonces, bueno, ahí tratar de buscar puntos de encuentro donde tanto el punto de mi compañero es tan inteligente y es tan bueno, pero tan válido también como el mío, el que yo estoy ofreciendo. Y ahí es donde las mujeres no tenemos capacitación para eso. Entonces, por supuesto que esto da miedo, por supuesto que da temor, porque no nos hemos formado ni en las escuelas ni en nuestras casas para participar en espacios de interacción con los compañeros, sobre todo en espacios que han sido tradicionalmente masculinizados. Sí. Llegamos a aprender al puesto, ¿verdad? Eso yo creo que es una de las limitaciones más importantes, que llegamos a aprender aquí. Y eso podría ser un factor que limite a las mujeres animarse a este tipo de posiciones, a ocuparlas. Animarse a ocuparla y animarse a quedarse en ellas también, porque después el Quedarse. nivel de presión que hay una vez que entras puede sacar Ajá. corriendo a muchas personas. Y mencionas tres cosas que me gustaría resaltar, que me parecieron súper valiosas, súper interesantes. Una decías, en efecto, no nos forman como líderes, o sea, no tenemos una capacitación de toda la vida, desde que los varones son pequeños, son niños, siempre los forman con ese hábito, o sea, con los hábitos, con las habilidades de liderazgo, vaya y dirija, vaya y juegue en equipos, ¿verdad? O sea, sea parte de equipos deportivos, sea el presidente de la escuela, sea esto, sea lo otro, o sea, estamos siempre empujando a los niños hacia la calle, hacia lo visual, hacia lo que es, digamos, visibilización social y liderazgo. A las mujeres es calladita se ve más bonita, manténgase en su casa, no cuestione, no debata, no polemice, no problematice nada, porque eso no es suficientemente femenino. Entonces, más bien nos enseñan a no ser líderes. No solo no nos capacitan para puestos de liderazgo, nos entrenan para no serlo. O sea, precisamente todo lo contrario. Y eso hace mucho más, en efecto, intimidante, pero además entramos con menos habilidades con menos confianza en nosotras mismas, menos habilidades de negociación, menos habilidades de oratoria, menos desarrollo de un liderazgo influyente, o sea, y no diría, y además entramos a un estilo de liderazgo y a tratar de encajar en un estilo de liderazgo que es sumamente vertical, que es dominante, que es de control, que es el que habla más, es el que gana y el que se escucha, que es el que tiene más poder, es el que toma las decisiones, cuando las mujeres también, por formación y por naturaleza, somos mucho más incluyentes, somos mucho más inteligentes a nivel emocional, somos mucho más, descentralizamos la toma de decisiones, somos más pluralistas, apreciamos más la diversidad, por ejemplo, y eso no encaja, esa naturaleza, esa visión del liderazgo no encaja con los estilos de liderazgo dominantes. Y esto hago relación a otra cosa que mencionaste también que me pareció muy interesante, es que decías que cuando las mujeres entramos a espacios de liderazgo político o liderazgo institucional, donde ha sido un espacio dominado por hombres en su mayoría,
es percibida esa persona, esa mujer que entra como una amenaza al status quo. O sea, me al está sistema. quitando el puesto o me va Ujú. a tratar de quitar el puesto o simplemente viene a meter ruido y a joder. Y entonces hay de entrada mucha resistencia. O lo opuesto. O dicen, ah, no, bienvenida porque necesitábamos una secretaria. Y automáticamente se ve a la mujer que se le acepta en los espacios políticos, en los espacios de dirección y de liderazgo dominantemente masculinos, cuando se les acepta sin la resistencia, sin verla como amenaza, es porque se está asumiendo de que ella va a jugar un rol prácticamente de secretaria, o sea, de apoyo, de hacer las cosas que ellos no quieren hacer, de tomar las notas de las minutas, de conciliar las cosas, o sea, se asume de que su rol va a ser de apoyo y no un rol de par, digamos, con las Ujú. demás personas que están tomando decisiones. Yo quiero poder aportar desde lo que yo soy, desde mi visión, desde mi feminidad también, con todos los valores y todas las cualidades y todas las habilidades que como mujeres tenemos, ya sea por naturaleza por formación, ¿verdad? Y por también parte del condicionamiento, pero son algunas cosas que son muy valiosas, sobre todo en este periodo, sobre todo en esta etapa del desarrollo humano, en que no ya las habilidades con las que se han manejado los estilos de liderazgos actuales, sobre todo manejados por hombres, no están funcionando. Pero desafortunadamente, en muchos de esos espacios, para poder ser aceptadas y reconocidas y poder ganar la autoridad que necesitamos para poder hacer una diferencia, pensamos muchas mujeres de que la mejor opción que tenemos o la única opción que tenemos es liderar como hombre. Y es todo el concepto de lady boss, o sea, de convertirnos en ese líder, realmente Ujú. ese líder masculino, sacar nuestra masculinidad y liderar desde nuestra masculinidad y no desde nuestra feminidad, porque la feminidad se considera demasiado suave, demasiado emocional, demasiado subjetiva, demasiado irracional, etcétera, etcétera, no lógica, no estratégica, demasiado maternal, demasiado compasiva, y todo eso es considerado y ha sido considerado históricamente como habilidades no aptas o no apropiadas para espacios de liderazgo, cuando yo creo, y además no soy la única, hay estudios, o sea, hace poco estaba leyendo un artículo de Forbes, tiene 3 artículos Forbes recientes de por qué y en qué medida las habilidades desde la feminidad, desde la autoridad femenina, desde la visión femenina, es exactamente lo que las instituciones, empresas, organizaciones y la sociedad necesita actualmente en los puestos de liderazgo. Las habilidades y las características tradicionalmente masculinas no solo no funcionan ahora con el tipo de cultura organizacional que estamos desarrollando y cómo la sociedad se está desenvolviendo, pero además son incluso contraproducentes, se convierten ahora en obstáculos para el desarrollo y para el crecimiento de las organizaciones y para alcanzar las metas que tenemos como sociedad a nivel común. Pero desafortunadamente todavía, porque no tenemos ese entrenamiento en liderazgo y no se reivindica el liderazgo femenino, muchas mujeres que llegamos a puestos de liderazgo empezamos a adoptar los comportamientos y las actitudes tradicionalmente masculinas que no funcionan. Así es. Y muy interesante lo que mencionó al inicio de esta intervención, ¿verdad? Estamos en una época donde yo creo que sí estamos en una transición de desarrollo humano, cambiando algunos patrones, estilos de vida, que la pandemia nos sometió, ¿verdad? A esos cambios. Creo que sí, tal vez el liderazgo desde la masculinidad, de lo, de lo, de lo autoritario, de lo, digamos, donde todo es como, se ve muy en lo concreto, ¿verdad? Es muy directivo, ese es el liderazgo que a veces podría, ¿verdad? Podría verse mejor complementado si hay algunas decisiones donde las mujeres puedan participar, para darle esa otra visión de mundo que permita, por ejemplo, establecer políticas públicas o decisiones sobre ciertas situaciones pensadas desde la parte más humana. Mm. Y lamentablemente en nuestro mundo muchas situaciones que estamos sufriendo ahora
han sido tomadas desde una visión muy sesgada, ¿verdad? Y tal vez no hemos pensado tanto en esa otra eh, complementariedad que permita el bienestar de manera integral, ¿verdad? Hacia las personas o los servicios que se ofrecen. No sé si me explico. Es decir, creo que deberían de complementarse, ¿verdad? Creo que no está bien el solo liderazgo femenino por un lado o el solo liderazgo masculino por otro. Creo que ambos deben de complementarse para que sean efectivos en los resultados que se pretenden. Ahora, hemos estado bajo un liderazgo muy masculinizado en la historia de la vida, ¿verdad? En la historia de nuestro planeta. La pandemia que nos enseñó, bueno, que no, esa estructura del todo no es la definitiva, no es la estructura, nos hemos dado cuenta, no es lo que nos va a permitir seguir adelante. Mucho del cuidado de las familias en la transición de la pandemia, mientras pasábamos por ahí, estuvo a cargo de las mujeres y a las mujeres nos correspondió resguardar la salud de nuestras familias y todo, y ahí vimos también muchos hombres ejerciendo ese papel también. Cuando antes ellos decían, no, eso no es tema mío, o no me corresponde, o para eso ahí está la mamá, la tía, la abuela. En la pandemia nos dimos cuenta que el bienestar nos corresponde a todos, es responsabilidad de todos. Como para dar un ejemplo, entonces ahí es donde yo creo que esa complementariedad es efectiva. Ver a los papás mucho más comprometidos con el cuidado de sus hijas e hijos si su esposo o su mamá se enfermaba, ver a los hombres asumiendo, por ejemplo, trabajos que normalmente habían sido delegados en las mujeres, o el hecho del teletrabajo, ¿verdad? Estar compartiendo todos en un mismo espacio donde los quehaceres del hogar había que compartirlos porque es que si no, no se podía. Entonces yo creo que fue un aleccionamiento tan interesante y tan bueno ese, ¿verdad? Donde nos dimos cuenta que si de verdad vamos juntos, vamos mejor. Y lo mismo sucede en los diferentes espacios de la sociedad. Entonces Así yo creo es. que los liderazgos, perdón, sí pueden ser complementarios. Y las mujeres tenemos muchísimo que aportar y más adelante me gustaría aportar sobre esto. Bueno, hablemos sobre eso, porque yo creo, o sea, sobre eso quería hacer la mención. Cuando hablamos de liderazgo femenino y del estilo, digamos, de la autoridad femenina y de en general, las capacidades femeninas, no me refiero exclusivamente a las mujeres solamente, porque hombres y mujeres tenemos un lado femenino y tenemos un lado masculino. O sea, así como las mujeres sacamos de nosotras mismas nuestra masculinidad al momento de ejercer, de ejercer el liderazgo en algunos puestos políticos, en algunos puestos de dirección, también los hombres pueden acceder a esa feminidad, a ese lado femenino que tienen, o sea, acceder a desarrollar su inteligencia emocional, desarrollar su intuición, desarrollar su capacidad de compasión, desarrollar su capacidad de cambiar, de ser más holísticos en su visión también. O sea, realmente creo de que el mundo ahorita necesita un liderazgo más femenino en general, venga tanto de los hombres como de las mujeres, pero un estilo de liderazgo desde lo femenino, porque ahorita estamos, y hago referencia a esto, hay todo un debate sobre la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a sustituir y o sea, va a destruir la humanidad porque va a sustituir la mayor parte de los trabajos que ahora ya sustituyó, las máquinas sustituyeron muchos de los trabajos que llamamos, digamos, técnicos o poco calificados o como le querramos llamar, ¿verdad? Que eran los de cuello azul, y ahora el miedo es que la inteligencia artificial sustituya el trabajo que hacen muchos profesionales, por ejemplo. Parte del debate y lo que no se está, la razón por la que estamos teniendo ese miedo es porque esos trabajos están ejercidos reforzando y enfatizando y priorizando las habilidades masculinas. Y las habilidades masculinas son de la lógica, son de la racionalidad, son del comando, son de la autoridad, son de la secuencia. Esas son habilidades típicamente masculinas. Esas habilidades pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial, pero habilidades como la visión holística, la compasión, la inteligencia emocional, la capacidad de innovación, la creatividad, la capacidad de nutrir, de enriquecer, de incorporar, esas son habilidades más consideradas suaves, no son las habilidades Sí, duras, son la las habilidades dimensión más suaves. humana. Y La esas dimensión más son humana.
Exacto, la capacidad de humanizar, exacto, humanizar la tecnología. La tecnología está haciendo avances increíbles, pero las mujeres tenemos la capacidad de humanizar la tecnología, de hacerla accesible, de traducir, de humanizar en general, de dejar de trabajar con estadísticas y empezar a trabajar con personas, por ejemplo. Ese tipo de cualidades y ese tipo de habilidades que sí hemos aprendido desde pequeñas y que sí no se han valorado lo suficiente en este momento, a cómo está la humanidad y lo que vos decías, las mujeres históricamente hemos tenido la capacidad de navegar de manera muy fluida entre el ámbito doméstico, el ámbito personal y el ámbito profesional y laboral. Entonces, la pandemia, el COVID, realmente nos afectó muchísimo en muchos otros aspectos. O sea, las mujeres fuimos las más afectadas por la pandemia del COVID, pero por lo menos en ese aspecto no tuvimos el shock de contexto de tener que mezclar las dos cosas que tuvieron muchos hombres, porque nosotras ya sabíamos navegar los distintos espacios, sabíamos ser multitasking, sabíamos estar criando a los hijos mientras estamos trabajando, mientras estamos atendiendo, mientras estamos manejando distintos tipos de presupuestos, o sea, ya veníamos con esas habilidades. Entonces, esas capacidades son las capacidades y son las habilidades que ahorita necesitamos a todos los niveles de liderazgo, necesitamos ejercer más, precisamente porque estamos con el temor de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Hay aspectos humanos que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir y muchos de esos aspectos son cualidades consideradas históricamente femeninas, pero que las puede tener cualquiera si las valora y si las desarrolla. Entonces, en vez de esperar que las mujeres desarrollemos más un estilo de liderazgo masculino, tal vez lo que debemos es promover primero más mujeres en puestos de liderazgo, y ahí me gustaría también tu opinión sobre qué es lo que las mujeres aportamos a los puestos de liderazgo. Y segundo, invitar más bien a los hombres a asumir y a desarrollar habilidades tradicionalmente femeninas para poder liderar el mundo de hoy que necesita otro tipo de liderazgo. Así es, sí, y bueno, ve que normalmente el ámbito tecnológico es liderado también por hombres, ¿verdad? Entonces, obviamente los productos de la innovación, de la ingeniería, normalmente son ocupados o dominados por hombres. Entonces, las mujeres también estamos abriendo camino ahí, donde también hay que impulsarlas, que de hecho sí, se impulsan reformas muy importantes de apoyar a las mujeres en las carreras STEM, ¿verdad? Que tienen que ver con el área de la ingeniería, para que las mujeres también se desarrollen y se desenvuelvan en esos ambientes y puedan también aportar esa otra dimensión, ¿verdad? Que de la feminidad que no normalmente esos inventos o esa generación de conocimiento normalmente puede ser que no la tengan. Este es el ejemplo, el mejor ejemplo que usted da, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial. Yo considero que, a ver, en mi opinión, eh, tenemos que llegar más mujeres a estos puestos. Eh, y no es una cuestión de merecimiento. Creo que más bien va en la construcción de un mundo de mayor igualdad y de mayor respeto y de mayor validación de las personas que formamos parte de este planeta. Creo que el género no debería ser este, la limitante para eso, pero lamentablemente se ha creado, ¿verdad? Y nos corresponde a nosotras abrir camino para ir derribando esas barreras. Algunas tal vez están más en el imaginario, pero muchas son muy reales y las vivimos y nos atacan al pecho, ¿verdad? O sea, en la política, la violencia hacia las mujeres por su participación, por ejercer un derecho de opinar, de hablar, de incidir en políticas públicas, institucionales, sí, no necesariamente se ve bien. Y eso implica que nos seamos objeto de, de actos, ¿verdad? Que van más allá de solo el simple cuestionamiento, sino que
pretenden que las mujeres, bueno, abandonemos nuestros puestos, pretenden que nosotras nos sintamos mal y que seguro nos vayamos llorando o hay un rincón. Eh, Son hechos o actos que hacen para descalificarnos, para desautorizar nuestras opiniones. Y bueno, eso requiere que nosotras tengamos también nuestros círculos de apoyo para mantener nuestros posicionamientos. Eh, y sentirnos seguras de nuestra función en esos puestos, ¿verdad? Porque la seguridad no la da solo el ambiente, ¿verdad? Que puede ser estructural, jurídica, legal, ¿verdad? Por ejemplo, ahora yo le mencionaba que en Costa Rica hace un poquito más de un año se aprobó la primera ley en contra de la violencia hacia las mujeres en la política. Entonces, es un tema también sobre el cual estamos apenas empezando a discutirlo, a hablarlo, eh, y creo que es la realidad también de muchos otros países. Eh, ¿Cuáles son las violencias que se reconocen en la ley como violencias hacia las mujeres en las políticas? ¿Qué tipo por de ejemplo, comportamiento? obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones que desempeñe esa persona. Forzar la renuncia de una precandidatura, ¿verdad? Una candidatura a la presidencia, por ejemplo, eh, o la candidatura a algún otro puesto político, ¿verdad? O de liderazgo de una organización. Afectar el derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, perjudicar la reputación, el prestigio, la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y otros, ¿verdad? Que son más amplios. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres en la política también incluye el acoso, el hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. Entonces, son muchos, esos son algunos que menciono, hay otros más, pero tal vez son tal vez más específicos o más densos de entender, pero para responder a su pregunta en generalidad es esto. O sea, las mujeres tenemos derecho a emitir un voto en un órgano colegiado, ¿verdad? Yo tengo derecho a votar, pero en la medida que yo sea afectada para que yo no pueda emitir mi voto, y eso es violencia política porque no me está permitiendo ejercer mi derecho a decidir, mi derecho a opinar, mi derecho a participar. Entonces, todo lo que obstaculice esa posibilidad es violencia política y así está determinado en la ley. Está específicamente en el artículo 4 en las definiciones de los tipos de violencia. Entonces, esto se da, o sea, sucede, por ejemplo, aquí en la universidad, eh, los puestos, por ejemplo, de dirección para ocupar la dirección de una escuela, la dirección de la decanatura de una facultad, ¿verdad? Normalmente si llegan mujeres ahí, posiblemente haya una buena cantidad de actos, ¿verdad? Que quieran violentar el ejercicio de su autoridad. Entonces, sobre eso tenemos que hablar y normalmente no lo hablamos. Por dicha, creo yo, y en buena hora se ha despertado mucho a nivel de mundo, incluso lo del acoso sexual, ¿verdad? El acoso sexual, radical el acoso sexual, la violencia social, la violencia sexual hacia las mujeres y su hostigamiento. Y yo creo que así como se ha posicionado ese tema y ya las mujeres somos más conscientes de qué es violencia sexual, creo que tenemos ahora que crecer y madurar en esa otra conciencia de qué es la violencia política, ¿verdad? Porque a las mujeres no les permiten hablar libremente, porque se les dificulta sentirse plenas en esos puestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre sentimos esa persecución o sentimos que lo que estamos diciendo, ay, entonces el otro que va a pensar, entonces ya va a venir y va a decir algo que me va a hacer sentir mal y luchar con eso es muy difícil, pero en parte es porque no lo hablamos y yo creo que ahí es donde la participación también de los hombres es fundamental para que ellos reconozcan esas prácticas que normalmente las hacen o entre ellos se las hacen y se ven muy normalizadas, pero que para las mujeres eso se recibe de manera muy distinta y que realmente va en detrimento de sus derechos políticos. Hay un aspecto que mencionaba ahora y es el cambio que estamos teniendo también en el mundo. El mundo necesita esa otra visión más sensible, más humana, y entre tanta tecnología y todo este bombardeo que estamos teniendo incluso de información,
diferentes recursos o dispositivos donde pasamos muchas horas de nuestro día pendientes, dejamos de lado esa parte humana, ¿verdad? Esa parte humanista. Y yo creo que ahí el liderazgo femenino aporta mucho ese color, ¿verdad? Aporta mucho esa versión más flexible, un poco más, holística, como usted mencionó, más integral para el abordaje de los problemas complejos. No los podemos abordar solo desde la lógica, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Hay que buscar lo concreto, lo objetivo, pero no todo se resuelve en ese espacio, en esa dimensión. Yo creo que para ese abordaje que actualmente necesitamos, requerimos esa otra visión que nos permita reconocer las diferentes aristas del problema. Y es que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a resolver los problemas desde la objetividad o desde lo concreto o desde lo que la teoría dice o desde lo que la academia aporta, ¿verdad? Yo creo que ya hay que ir saliendo un poquito de ese esquema tan estructurado que nos ha dejado de lado, ¿verdad? Otras áreas y que por tanto incluso muchas poblaciones invisibilizadas siguen sufriendo y siguen siendo invisibilizadas porque precisamente las soluciones a los problemas complejos no se han reflexionado a la luz de esa integralidad, ¿verdad? Y eso ha dejado excluidas otras dimensiones y yo creo que ahí recae mucho lo que evidenciamos en este momento, ¿verdad? De poblaciones que están en condición de vulnerabilidad o invisibilizadas porque las decisiones se han tomado de lo concreto, ¿verdad? Desde lo que podemos ver. Y entonces esa otra dimensión ha sido muy, no ha sido lo fuerte, ¿verdad? No ha sido el punto de partida. Y yo creo que eso es lo que se está invirtiendo, se va a invertir, esa fórmula, creo yo, que deberíamos de ir hacia esa otra forma de hacer la lectura de las situaciones, de los hechos, de los problemas, y la visión de mundo para mí debe construirse de ambas, desde los dos aportes, ¿verdad? Tanto de un liderazgo más masculinizado como el de la parte más femenina. Pero para mí es una complementariedad, es un paso que tenemos que dar, pero no es fácil porque el otro estilo, todas las organizaciones, las estructuras verticalizadas, viene de un esquema muy patriarcal, ¿verdad? Entonces nosotras hemos nacido en esto, hemos crecido en esto, hemos nacido viendo esto, viendo a las mujeres en los anuncios con todos los estereotipos que se les recargan. Que si, por ejemplo, las mujeres estamos en estos puestos de autoridad, bueno, que nos tenemos que ver así, que tenemos que actuar así, que no podemos hablar así, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ir rompiendo eso poco a poco, pero no lo podemos hacer individualmente. Esto requiere un abordaje colectivo entre varias y espacios como Virginia, como el que hoy usted me ha permitido conversar, es lo que yo más bien insto, ¿verdad? A las mujeres que tienen esa, a ver, en su misión o en su propósito de vida, sienten que podrían, ¿verdad? Ocupar un puesto de liderazgo o liderar tal causa o generar, no sé, por ejemplo, en su barrio, que hay tal necesidad y si esa mujer tiene una idea para ayudar a otras familias de su barrio, para organizar a las mujeres, para que se capaciten, para que también las niñas aprendan a ver otros patrones, aprendan a ver a la mujer desde otra forma, yo les diría que se animen, ¿verdad? Tenemos que animarnos a hacer esto. Como me dijo una amiga el fin de semana con la que ella hablaba, porque sinceramente asumir la responsabilidad, por lo menos desde mi experiencia en la que estoy yo, no es nada fácil, ¿verdad? Estamos tomando decisiones que van o afectan a mucha gente o las benefician, ¿verdad? Obviamente buscamos que sea el beneficio, pero no siempre se puede legislar al 100% para que todos estén bien, ¿verdad? Hay decisiones que son políticas y a algunos les va a gustar y a otras personas no. Entonces me decía ella, bueno, ¿sabe qué? Usted ahora la sombrilla y siga caminando, aunque el aguacero venga, pero ahora la sombrilla y siga caminando. El asunto es no detenerse. Y esto parte de ese hecho o esa fuerza colectiva que entre nosotras a veces la hemos abandonado. En los principios o en la historia del mundo, las mujeres estaban organizadas en aldeas
Y ahí era donde se compartía, ¿verdad? La situación, los hechos y los consejos y todo, creo que surgía ahí para poder vivir mejor o para enfrentar los diferentes problemas. Y creo que eso lo hemos perdido mucho, ¿verdad? Hay mucha individualidad en este mundo, en este momento estamos, cada quien como en lo suyo, nadie quiere comprometerse con nadie. Ahora ya el sentido del bienestar para todos se ha perdido y la pandemia lo agravó. Y en parte es porque nos han hecho competir, o sea, parte del sistema patriarcal le conviene, se beneficia de que las mujeres compitamos entre nosotras y no nos apoyemos, o sea, nos separemos entre nosotras, somos mucho más competitivas y más, o sea, nos han educado para ser mucho más críticas y sabotear cualquier avance que una mujer quiera hacer en términos de liderazgo, que lo que hacen los hombres entre ellos y lo que hacemos nosotras con los hombres también. Ustedes me hubiera encantado decir un montón de elementos más que tengo aquí en mis notas. Uno de ellos muy importante es, bueno, ¿cuál es el apoyo que ocupan las mujeres para estar aquí? Creo que podría ser un Por tema de favor, sí. conversación. No, Y pero antes de que cerremos, por favor, decinos si tenés alguna idea, eso es lo que necesitamos. Cerremos con eso. sí, sí. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los apoyos que ocupamos las mujeres para estar aquí? Y bueno, yo creo que, bueno, como les dije al inicio, ¿verdad? De la familia, muy importante. Yo he tenido apoyo de mi pareja, de mi esposo, de manera incondicional, pero también de muchas amigas, de muchas mujeres profesionales que saben del tema, que he tenido que consultarles, hablar con ellas de diferentes situaciones y eso me permite a mí también abordar las situaciones con otras miradas y no solo la mía. Y por otro lado, el apoyo también de los caballeros. Claro que se ocupa. Y ocupamos también esa energía un poquito más masculina en nuestra mente para también enfrentar los diferentes desafíos. Pero sí hay diferentes iniciativas, por ejemplo, la ley ahora corresponde que las instituciones públicas publiquen sus reglamentos sobre que atienden las solicitudes de la ley. Es un ejercicio que hay que hacer, que en el país todavía no se ha hecho tan visible. Hay que apoyar eso, hay que animar a las mujeres a que propongan esos reglamentos. Y en el caso mío aquí en la universidad es una de las tareas que yo quiero asumir. Hay que hacer varias valoraciones, pero es un proceso y es un paso que hay que dar. Y yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero, Virginia? Y aquí quiero que quede muy claro, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo esté acá en este puesto es porque también quiero que detrás de mí vengan muchísimas mujeres a ocupar estos puestos aquí en la universidad y ojalá que llegue el momento donde el Consejo Universitario también por primera vez sea ocupado por mayoría de mujeres. Tenemos ya la universidad, tiene 80 años de existir, 83 años vamos a cumplir y siempre ha sido ocupado su mayoría por hombres y así han sido muchas juntas directivas y muchos otros órganos colegiados que normalmente su mayoría son hombres. Pero ojalá que todo esto nos ayude a alcanzar una igualdad en la participación y esperaría que yo pueda ver en algún momento que este espacio que estamos abriendo yo y mis otras compañeras, porque también es un trabajo conjunto, que esto nos permita más adelante ver una participación mayoritaria de mujeres en este espacio de trabajo. Pero le agradezco mucho, ojalá que podamos luego tener otra conversación. Me gustaría mucho también hablar de el apoyo que las mujeres ocupamos en estos puestos, porque eso también es toda otra dimensión, ¿verdad? Se trabaja la dimensión psicológica, la dimensión profesional, su dimensión familiar, y todo eso en conjunto hay que valorarlo para salir adelante y es el ejercicio que también yo he hecho y ha sido mi experiencia. Así que encantadísima de contar con usted, con vos, que yo sé que les gusta más tutear. Aquí en Costa Rica utilizamos mucho el usted, pero es en ese sentido muy agradecida, Virginia, y de verdad que cuentas con mi apoyo para apoyarte en otras iniciativas que ayudan a las mujeres a salir adelante. Así que encantada de haber estado aquí y me honra mucho compartir este espacio con usted. Muchas gracias, Stephanie. Y seguimos hablando sobre eso, es cierto, no solo a nivel del Consejo Universitario, ojalá llegue un punto en que tengamos a una mayoría de mujeres en todos los parlamentos también, todos los parlamentos de todos los países, en todos los espacios donde se toman decisiones de políticas públicas, decisiones de leyes, decisiones sobre la vida cotidiana de las personas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, un honor tenerte con nosotras y no seguimos hablando porque vas a estar en otro episodio más adelante, seguro. Ya noté un montón de ideas. Muchas Gracias, gracias. Stephanie. Nos vemos. Excelente. Un abrazo.
Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.